Entonces digamos que estas cartas, según pues su autor, ya citado William Guy Carr, casan perfectamente dentro de estas profecías que dicen que después de la Tercera Guerra Mundial va a haber un gobierno mundial en el cual la cabeza va a ser el anticristo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Dark Fire Society, somos un grupo de investigación de campo y académico. Llevamos más de aproximadamente 10 años investigando, no como grupo como tal, pero sí cada uno en su campo de, podemos decir, de experiencia. Mi nombre es Cristian Serna, yo me dedico más que todo a la parte de brujería, satanismo, esos temas. Tengo a mi lado a Víctor Alarcón. Víctor, cuéntanos, ¿qué haces? Gracias, Cristian. Mi nombre es Víctor Alarcón. Como lo has mencionado, somos un grupo de investigación formado este año, cada quien con sus especializaciones. Yo me voy a encargar de mostrar todo lo que es la cultura pop y cómo todos los fenómenos paranormales entran a trabajar en la cultura pop. Muchas gracias por escucharnos y sin más preámbulos, seguimos con Sebastián Ángel. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo van? Mi nombre es Sebastián Ángel. Yo estoy a cargo del lado de la ufología. Hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico por estos días, ¿sí? Acerca de estos conflictos que se están viviendo de Israel-Palestina, de lo que se rumora de una tercera guerra mundial. Y acerca de eso están las famosas cartas de Paika Mazzini. Pero bueno, ya Oscar nos va a hablar muy bien de qué trata todo este tema. Muchas gracias, Sebastián, gracias Chris, gracias Víctor. Bueno, muy buenos días, tardes y noches a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Oscar Cuervo y yo soy la persona encargada de exponer el tema del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de las cartas de Paika Mazzini. Presuntamente son unas cartas apocalípticas que predicen las 3 guerras mundiales y la unificación de todo el poder mundial en una sola persona. Digamos que estas cartas son muy polémicas y estas interpretaciones que se les han hecho también son muy polémicas, porque al parecer las cartas predicen la unificación del poder global después de las 3 guerras mundiales en una única persona. Hay investigadores que han asumido que se trata del gobierno del anticristo, el gobierno de la bestia, entre otras. Pero pues dependiendo de la interpretación que se le da a las cartas, esto puede ser muy subjetivo, porque pues las cartas, después de las investigaciones que nosotros hemos hecho, al parecer presuntamente pueden ser falsas. Es lo que intentaremos develar acá. Y pues realmente qué consecuencias, digamos, predicen las cartas, que es lo que estamos viviendo al día de hoy. Bueno, una pregunta. ¿Pueden ser falsas? Correcto. Bueno, primero que todo, las cartas, en el supuesto que fueran verdaderas, serían unas cartas proféticas o una serie de órdenes para que se lleve a cabo, digamos, todo este plan. Bueno, en este momento no tenemos la certeza de decir tal o cual es la finalidad o el origen de las cartas. Intentaremos develar el misterio en este podcast, ¿sí? Intentaremos indagar acerca del origen de las cartas, quién las dio a conocer, por qué se volvieron tan famosas dentro de la cultura pop y dentro de los círculos conspirativos, y hacia qué acto final van las cartas, o hacia qué consecuencias nos indican que va a llegar todos los conflictos provocados por las élites. Pero en ese momento no podemos establecer una certeza sobre que las cartas son órdenes o son profecías o son tal o cual. Ya esa decisión la toma la audiencia, la toman ustedes, decidir realmente si las cartas son verdaderas o son falsas. Simplemente acá les vamos a proporcionar los hechos, las investigaciones, y ustedes toman pues la última palabra en cuanto a qué son las cartas. Listo, bien. Pero empecemos por el principio, ¿sí?
¿de dónde salen esas famosas cartas de Pike a Mazzini? Segundo, ¿quién fue Pike, Albert Pike, y quién fue Mazzini? Giuseppe Mazzini creo que se llama, ¿verdad? Giuseppe Mazzini, es correcto. Ok, ¿y quién las dio a conocer? Porque no creo que se hayan publicado desde que las escribieron, porque tengo entendido que eran miembros masones, si no estoy mal. Sí, es correcto, es correcto. Ellos eran personalidades pertenecientes a diferentes sociedades secretas. En este caso tenemos la masonería, la logia francmasónica del sur de Estados Unidos, el rito escocés antiguo y aceptado. Y por otro lado, correspondiente a Giuseppe Mazzini, tenemos los Carbonarios, la sociedad de los Carbonarios. Pero empecemos por el principio. ¿Quién dio a conocer las cartas? Entonces, situémonos entre 1945 y 1955. Allí nos encontramos con una personalidad, un marino llamado William Guy Carr. ¿Quién era William Guy Carr? William Guy Carr era un oficial de la Real Marina inglesa, Real Marina británica, que después se fue a vivir a Canadá, haciendo misiones asignadas por la corona. En lo que cuenta William Guy Carr, él es autor de más o menos 13 libros. Hay varios libros que continúan sin ser editados, pero hasta la fecha es autor de alrededor de 13 libros. En estos libros él siempre expone o da a la luz unos complots en los que incurren sociedades secretas y que supuestamente están involucradas en rituales luciferinos, rituales satanistas, y hacen todo eso para obtener fuerzas o obtener poderes de entidades de las tinieblas para hacerse con el poder mundial. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de William Guy Carr, él es una persona que nació en un contexto cristiano. Él se crió bajo este contexto cristiano protestante. Digamos que acá en Latinoamérica sería mejor conocido como cristianos evangélicos. Y él, digamos que basó toda su doctrina, toda su educación bajo este precepto, bajo el precepto del cristianismo. Él alrededor de la edad de los 20 años entra a la Real Marina Británica y allí empieza a desarrollar toda su carrera. Se presume que él tuvo acceso a información privilegiada de ciertas sociedades secretas y ciertos rituales que realizaban en estas sociedades secretas, y se apasiona por el tema. Empieza a escribir alrededor de estos supuestos complots para hacerse del poder mundial, y él se estrella con un autor muy polémico que fue muy nombrado a finales del siglo XIX y se llamaba Leo Taxil. Leo Taxil es una persona muy particular porque resulta que él se vio envuelto en muchos complots. Al parecer, Leo Taxil fue el responsable de que al Papa León XIII fuera judicializado o fuera designado adorador de Lucifer, entre otras cosas. Un momento. Leo Taxil decía que el Papa León XIII pertenecía a la logia masónica. No lo decía, lo aseguraba. Lo aseguraba. Lo aseguraba, sí. Fuentes de él, no sabemos, posiblemente la fuente de los deseos, no está claro, pero eso es lo que él aseguraba. No sé, Sebastián, de pronto he escuchado que tú tenías una investigación acerca de Leo Taxil. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, acerca de Leo Taxil, sucede que él en realidad era masónico. Sí. Era masónico. Un momento. Leo Taxil atacaba a los masones, pero era masón. Él era masón. Sucede que a él lo expulsan de la masonería por un problema de plagio que tuvo. Cuando a él lo expulsan, pues él emprende como esa campaña antimasónica y como satanizando precisamente la masonería. ¿Sí? De hecho hay un dibujo muy famoso donde él dibuja un masón representado con cachos, cuernos, ¿sí? Pero digamos que por otro lado, también partimos del punto de que William Carr, por su origen cristiano, pues para nadie es un secreto que la masonería no se llevaba muy bien con la iglesia, ¿sí? Obviamente la iglesia iba a tratar de satanizar
siempre tuvieron ese conflicto. Y por el lado de Leo Taxil, pues en el momento que lo expulsan, pues obviamente él empieza a sacar un poco de teorías conspiranoicas que finalmente no tienen fundamento. O sea, qué pena. Lo que él hizo, lo que él trabajó, toda esta cantidad de libros y de propaganda, bueno, antipropaganda si se le puede decir, se presta para entender de que el man simplemente lo hizo por venganza, nada más. Exactamente. Bueno, ya tenemos demarcado quién es Leo Taxil. Sí. Pero ¿qué tiene que ver con el almirante de la Real Marina Inglesa? O de la Real Marina Británica, sí, depende cómo se vea o a qué autor se esté acudiendo para acceder de esta información. Exactamente. Digamos que cuando William Guy Carr, que es este marino de la Real Marina Británica, empezó a hacer empezó a sacar sus libros a partir de 1930, él empezó a acudir a escritos de Leo Taxil. Resulta que, como mencionaba Sebastián anteriormente, Leo Taxil hacía estas parodias de ciertas personalidades vinculándolas a la masonería y a su vez al luciferismo con el fin de ridiculizarlas, ¿sí? Entonces podemos considerar que en parte Leo Taxil tampoco es que tuviera la verdad absoluta. Vemos que hay unos motivos personales por los cuales él empezaba a demeritar a ciertas personalidades con el fin, pues, de venganza o de desquitarse o de otros fines. Posiblemente también puede ser que se creara a conocer a partir de exponer estas teorías conspirativas. Ok, pero entonces, ¿por qué William saca información, obviamente una fuente tan poco confiable como Leo Taxil? Precisamente porque la información que exponía Leo Taxil era muy atractiva. Si a nosotros nos ponen o nos venden la idea de que hay un grupo de élite conspirando para hacerse con el poder mundial, y si nosotros venimos de una base cristiana y que precisamente ante los ojos de los cristianos los masones no es que sean un pan de Dios, ¿sí? Entonces tenemos todo un contexto que es bastante atractivo y que encaja perfectamente en las teorías de conspiración. Eso es lo que pasaba. Ahora vamos a ver quiénes eran los protagonistas de estas cartas de Paca Mazzini y de dónde es que nace el mito de las cartas. Entonces, ya vimos quién es William Guy Carr, en qué se basó para emitir o escribir estos libros de conspiración que él daba. En este momento vamos a dar algunas de las carátulas, van a aparecer en pantalla algunas de las carátulas de los libros que él editó respecto a estas sociedades secretas y esos complots que llevaban estas sociedades a cabo para hacer con el poder mundial. Entonces, él lo que cuenta en estos libros, digamos que los primeros libros que empezaron a emitirse o empezaron a editarse a partir de 1930, ya empieza a dar visos de este supuesto complot mundial y de estas cartas. Años después es que él dice que esta información él obtuvo de unas cartas que él vio expuestas en el Museo Británico. Digamos que el rango de fechas está entre 1945 y 1955. Las fuentes no son tan claras. No hay ninguna fuente periodística, ninguna fuente histórica que nos dé exactamente las fechas en las que él fue y visitó el Museo Británico y transcribió las cartas. Un momento, esas cartas están en el Museo Británico. Supuestamente. O sea, pero ¿sí o no? Sí, no. Okay. Oficialmente y por fuentes oficiales del Museo Británico, estas cartas jamás aparecieron allá emitidas, ¿sí? Jamás expuestas. Digamos que hay varios investigadores que sí lograron acceder a cierta información del Museo Británico y sí habían documentos pertenecientes a logias masónicas expuestos en el Museo Británico por breves periodos de tiempo, pero no hay ninguna fuente exacta que diga la fecha en las cuales estas cartas estuvieron allí expuestas. Pero entonces, sí hay fuentes exactas que dicen que hay unos documentos, pero no dicen cuáles. No dicen cuáles y tampoco dicen que son las cartas. Entonces ahí empezamos a entrar en vacíos históricos
dentro de los cuales no podemos saber con certeza si las cartas fueron reales o no. Sí, seguimos en la misma incertidumbre. Bueno, pero ¿qué dicen las cartas realmente? No, Víctor creo que tenía una pregunta al respecto de eso. No, más allá que una pregunta es aclarar que la masonería siempre ha tenido como ese juego, ¿sí? Siempre ha estado como involucrado en esto es real y no es real, y estuvo y no estuvo, siempre jugando a tener ese lado, ese misterio, ¿no? Siempre va a haber esa incógnita sobre ellos, quiénes son, cuáles son sus verdaderas intenciones. Todo esto lo menciono porque más adelante vamos a llenar y ahondar más sobre este tema, pero siempre me ha generado esa curiosidad que la masonería y los Illuminati y la francmasonería han estado así, siempre, jugando con ello. Estuvo y no estuvo, sí y no. Entonces los invitamos a que estén pendientes siempre de nuestros episodios, porque cada día vamos, y cada vez que salga un nuevo episodio vamos a seguir ahondando más con este tema. Sí, así es. Digamos que la masonería, gracias a su misma naturaleza, ellos ya no se definen como una sociedad secreta, se definen más bien como una sociedad discreta. Pero algo que ha caracterizado la masonería durante todos los siglos que ha estado activa es el secretismo. Entonces muchas veces hay documentos, hay hechos, hay acciones que ellos han llevado a cabo que están muy bien cubiertas por ese secretismo. Es una carta que juega muy bien al favor de la masonería. Y es que, digamos, hay hechos que efectivamente, y hay hechos que han sido, digamos, a favor de una gran población o las naciones. Recordemos que gracias a movimientos masónicos es que se ha logrado movimientos independentistas como los que tenemos en América Latina o en Estados Unidos, en Norteamérica, gracias a acciones masónicas. Pero pues también recordemos que la masonería ha realizado grandes complots. Entonces es una carta que ha jugado la masonería a su favor para encubrir ciertos planes que ellos llevan a cabo, ¿sí? Como les decía, en este momento no podemos decir con certeza que las cartas sean falsas o sean verdaderas. Es algo que más adelante la historia podrá verificar. De momento nosotros estamos analizando los hechos y pues estamos haciendo un recorrido histórico para saber qué fue lo que pasó. Bueno, listo, pero entonces hemos hablado de las cartas, pero retomando lo que dice Sebas, ¿qué dicen las cartas? Antes que dicen las cartas, los protagonistas de las cartas. Listo, está bien, las protagonistas de las cartas. Entonces, eso es muy importante. Sí, don Albert y don Giuseppe. Entonces, establezcamos quién es Albert Pike y Giuseppe Mazzini. Listo. Empecemos por Albert Pike. Entonces, Albert Pike era un gran abogado de finales del siglo XIX, experto en jurisprudencia, y era también designado para manejar los asuntos de los indios apaches en el sur de los Estados Unidos. Él fue parte también del Ku Klux Klan, parte muy importante, y también fue un general confederado entre la guerra civil estadounidense, hacía parte del ejército del sur, el cual estaba a favor de la esclavitud, pues ustedes saben, ¿no? De la trata de personas en esta época en Estados Unidos. Un momento, entonces él era designado para negociar con los indios apache, siendo un racista, ¿sí? Estando a favor de la esclavitud. O sea, ¿no es un poco contradictorio eso? Bueno, eran otras épocas, ¿no? Y sí, perdón, sí. No, que precisamente por eso fue que vimos ese conflicto hace unos años de Floyd, ¿sí? el afroamericano que asesinó la policía. Y cómo tumbaron una estatua de Albert Pike allá en Estados Unidos. Ah, ok, por eso fue. Sí. Ah, bueno. Sí. Buen dato. Sí, exactamente. Sí, vamos a ver a continuación un clip donde se ve cómo están derribando la estatua de Pike en Estados Unidos.
Listo, entonces ya tenemos un contexto muy fuerte de quién fue Albert Pike. Sí. Además que tengo entendido que fue grado 33 de los masones, o sea, no era cualquier raso, ¿no? Exactamente. Tipo pesado. Exactamente. Digamos que por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener a explicar en detalle la masonería ni los ritos, pero en Estados Unidos digamos que habían dos vertientes de ritos de la masonería. Tenemos por un lado el rito escocés antiguo de aceptado y tenemos por otro lado el rito de York. Entonces Albert Pike pertenecía al rito escocés antiguo de aceptado, ¿sí? Él era, digamos, uno de los personajes más prolijos intelectualmente hablando dentro de la masonería. Se dice que él llegó a editar más de 20 libros con relación a la masonería, y uno de los libros más conocidos es Ritual y Dogma del rito escocés antiguo aceptado de la francmasonería. De este libro se extrae una frase que erróneamente se le asigna a él, o digamos que le dicen muchos historiadores o teóricos de la conspiración, específicamente teóricos de la conspiración, son los que más acuñan esta frase de Albert Pike, y es que supuestamente la masonería se constituyó para adorar directamente a Lucifer, ¿sí? Dicen que Lucifer es luz. No sé si ustedes me den la oportunidad, les leo específicamente qué es lo que dice la frase de Pike. Sí, por favor. Entonces, la frase dice lo siguiente. Y erróneamente citan los teóricos de la conspiración algo que Albert Pike nunca dijo. Y si ustedes van a ver el libro de Moral y Dogma, esta frase nunca se encuentra ahí. Pero pues hay gente que no se informa bien, no verifica las fuentes correctamente y siempre van a citar esta frase. Dice lo siguiente. Hoy en día no leen y si van a... En fin. Entonces lo que dice es: lo que debemos decirle al mundo es que adoramos a un Dios, pero es el Dios que se adora sin superstición. A ustedes, soberanos grandes inspectores generales, les decimos esto, para que lo repitan a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser, por todos nosotros iniciados de los grados superiores, mantenida en la pureza de la doctrina luciferina. Ahí ya empezamos a ver cómo empieza a inculpar a Albert Pike de algo que realmente nunca dijo. Y continúa la cita. Si Lucifer no fuera Dios, ¿lo calumniarían a Adonai y sus sacerdotes? Y continúa. Sí, Lucifer es Dios, y desafortunadamente Adonai y también es Dios, porque la ley eterna es que no hay luz sin sombra, ni belleza sin lealtad, ni blanco sin negro, pues en absoluto solo puede existir como Dios dioses, siendo necesaria la oscuridad para que la luz sirva de contraste, como el pedestal es necesario para la estatua y el freno para la locomotora. Y continúa con esta cita, con esta frase que todavía es aún más polémica. Así la doctrina del satanismo es una herejía, y la verdadera y pura religión filosófica es la creencia en Lucifer, el igual de Adonai, pero Lucifer, Dios de la luz y Dios del bien, lucha por la humanidad contra Adonai, el Dios de las tinieblas y el mal. Bueno, de lo que puedo resaltar ahí es que cambian los roles de Dios y Satanás, Lucifer, poniendo a Lucifer como Dios y a Adonai como malo, ¿sí? Pero algo muy curioso es que se menciona que esas no son frases de él y que nunca las dijo. Entonces, ¿de dónde salen esas frases? Bueno, acá hay que ver es quién tenía en su haber frases como esta. Y nos devolvemos a Leo Taxil. Al parecer, fue Leo Taxil el que acuñó esta frase en muchas de sus obras. Digamos que en pantalla van a aparecer obras que posiblemente tengan acuñada esta frase. Pero pues los teóricos de la conspiración, como siempre, intentan ver cosas donde no las hay. Le asignaron esta frase a Albert Pike donde él nunca la dijo. Entonces acá es donde empieza la cuestión, digamos, como a tergiversarse. Entonces por este lado tenemos a Albert Pike. Efectivamente Albert Pike tenía tratos
o tenía comunicaciones con ciertas logias masónicas de Europa, ¿sí? Y si es verdad, al parecer sí es cierto que Albert Pike tenía comunicaciones con la logia de los Carbonarios, de la cual hacía parte Giuseppe Mazzini. Ahora vamos a ver quién es Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era un político italiano de finales del siglo XIX, él murió en 1972 y presuntamente las cartas tuvieron lugar en 1971. Giuseppe Mazzini lo que buscaba era unificar a Italia, porque en Italia lo que estaba pasando en ese momento era que por diferentes potencias europeas iba a ser desfragmentada. Entonces él fundó varios movimientos designándolos como la Italia joven, o la pequeña Italia, o la joven Italia, la niña Italia, le decía así, la joven Italia, era como bien se conocía. Lo que buscaba era unificar Italia y evitar que se fragmentara por todo este movimiento colonialista que se venía presentando a finales del siglo XIX. Digamos que a largo plazo él sí logró que Italia se unificara, pero no lo vio cuando él estaba en vida. Él, para poder adquirir mayor poder político, se unió a la logia de los Carbonarios, digamos que es un símil de la logia masónica. Si los masones es a los constructores de catedrales, los Carbonarios era a los mineros encargados del carbón. Entonces mucha de la simbología de los Carbonarios tiene que ver con herramientas que se usaban para la extracción de carbón, como las picas, las palas, las linternas, entre otro tipo de cosas. Esa iconografía es muy usada en el movimiento de los Carbonarios. Entonces, en esta época, todas las redes masónicas tenían comunicación entre sí para poder llevar a cabo sus diferentes propósitos. Acá tenemos en todo el continente americano, que era el movimiento independentista. Cito a un gran abogado masón grado 33, que se llamaba Américo Carcellini. Él escribió acá en Colombia Historia de la Masonería en Colombia, y él, en su libro de Historia de la Masonería en Colombia, hace una cita a Albert Pike, porque al parecer ellos sí tuvieron tratos que fueron determinantes para el movimiento independentista latinoamericano. Es decir, la masonería se pinta como algo europeo y algo americano, pero su influencia en Latinoamérica fue igual de trascendental como en los otros dos continentes, ¿no? Claro, porque es que la masonería fue determinante para la independencia de todo el continente. Recordemos nomás las cartas, la carta de Jamaica de Simón Bolívar a ciertos oficiales jamaiquinos, y al parecer estos oficiales jamaiquinos, al igual que Simón Bolívar, eran altos grados en la masonería. Hay muchos teóricos de la conspiración que dicen que Simón Bolívar era grado 33, lo cual no se sabe a ciencia cierta, pero pues ese es el conocimiento a Vox Populi que se maneja dentro de estos círculos conspiranoicos. Bueno, muy bonito la clase de historia, pero creo que nos fuimos por otro lado. Retomemos. Giuseppe Mazzini. Sí. Grado 33 tengo entendido. Correcto. También. Sí. De la logia de los Carbonarios. Sí. Perfecto. Pero ¿por qué Pike le envía cartas a Mazzini? ¿Y qué decían estas cartas? ¿Y qué decían estas cartas? Bueno, lo que todo gran conspiranoico dice, y perdónenme ustedes que yo estoy diciendo cada 5 minutos la palabra conspirativo o conspiranoico, pero desafortunadamente esta información ha sido utilizada por estos círculos conspirativos o conspiranoicos, para fortalecer sus teorías de conspiración, y desafortunadamente no hacen la tarea bien hecha, porque mucha de esta información no es cierta. Es información que ha sido utilizada como a modo de mofa, a modo de burla de las sociedades secretas o de ciertas personalidades para desvirtuarlas. Bueno, acá quiero ser muy claro, y es que yo tampoco es que esté defendiendo la masonería o esté defendiendo a Albert Pike o a Giuseppe Mazzini. Albert Pike no fue un pan de Dios, él hizo sus atrocidades, él fue parte del Ku Klux Klan, era una persona sumamente racista y xenófoba, ¿sí? O sea, no, era nefasto, pero pues eran los estándares que se manejaban en la época, y uno no puede juzgar un hecho que pasó en cierto periodo de tiempo estando en el siglo XXI, en el año que estamos. Cada periodo de tiempo tiene su contexto político, social, cultural, y debe ser juzgado
bajo ese mismo contexto cultural, ¿sí? Pero no era, en resumen, no era un pan de Dios. ¿Qué era lo que decían estas cartas a las cuales ya les vamos a dar lectura y vamos a hacer su interpretación? Lo que ellos buscaban era un apoyo político y económico de ciertas, ¿cómo decirlo? De ciertas potencias europeas, ¿sí? En este momento, a finales del siglo XIX, la masonería estaba muy infiltrada en los círculos de poder políticos europeos. Entonces era muy fácil que si ellos querían solicitar apoyo económico o político, les iba a ser otorgado por parte de esas élites europeas. Eso sí es cierto, y hay muchos autores que hablan de esos apoyos económicos. Pero entonces aquí es donde viene la parte interesante. Al parecer, las cartas de Pike Mazzini, donde específicamente hablan de una carta, y es la carta la cual William Guy Carr extrae del museo, o no extrae, transcribe del Museo Británico para darla a conocer al público, es la que describe 3 guerras mundiales diseñadas por estos grupos de poder, por la masonería. Sí, no sé si ustedes gustan, damos lectura a las 3 cartas. Sí, por favor, que es que estamos hace como media hora tratando de que nos lea cuáles son las cartas de Pike Mazzini. Bueno, según los escritos y lo que se dio a conocer de William Guy Carr, que vuelvo y lo repito, no se tiene certeza de que las cartas sean reales o falsas, pero pues esto es la información que circula a Vox Populi. Están descritas acá el plan para llevar 3 guerras mundiales a cabo y que se produzca un gobierno único mundial a la cabeza de estos grupos de poder, la francmasonería. Entonces la carta de Pike Mazzini, que describe las 3 guerras mundiales, comienza así: Primera Guerra Mundial. Debe proporcionarse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de este país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a los gobiernos y para debilitar a las religiones. Si nosotros nos ponemos a analizar estas cartas, acá empezamos a encontrar las primeras falacias. Acá el primer párrafo nos dice: debe proporcionarse para permitir a los Illuminati. Si nosotros nos ponemos a ver los textos que escribió Albert Pike, entre ellos el más célebre Moral y Dogma, en ninguna parte ustedes van a encontrar la palabra Illuminati. No la encuentran. El término Illuminati lo empezó a acuñar Leo Taxil y lo heredó William Guy Carr, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver las fuentes, esto corresponde más a palabras que diría William Guy Carr que diría el mismísimo Albert Pike. Y erróneamente también a Giuseppe Mazzini se le relacionan con los Illuminati cuando él jamás dijo que pertenecía a los Illuminati. Esas ya son palabras de William Guy Carr. Entonces empezamos a encontrar las primeras falacias. Continúo. Segunda Guerra Mundial. Debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un estado soberano de Israel. No sé si tenga alguna pregunta, Cristian, hasta el momento. Pues la verdad, muchas. Primero que todo, sí pasó lo que escribe la carta, ¿sí? Sí pasó que se derrocaron los zares de Rusia. Sí. Sí pasó que la religión, sobre todo en esa extensión de tierra, en esa área, sí perdió mucho poder. Se fragmentó. Y no solo se fragmentó, empezó a disminuir su influencia sobre la ciudadanía en general, y mucha gente empezó a adoptar el ateísmo y se institucionalizó el socialismo. O sea que, bueno, es la primera carta, ¿listo? O pues el primer fragmento. Y podemos decir que puede ser falso porque simplemente es una pequeña clase de historia, porque lo que Oscar dijo hace 5 minutos fue que esas cartas se publicaron entre 1949
y 1955. 1945-1955. Listo. O sea que la primera guerra ya había pasado, inclusive la segunda. Exactamente. La Segunda Guerra para ese momento estaba en desarrollo y finalización. Exactamente. Entonces eran hechos que eran conocidos por todo el mundo. Por lo tanto, si las cartas se las inventó William Guy Carr basado en Leo Taxil, podemos decir que son falsas hasta este momento. Y eran cosas que eran conocidas a Vox Populi. Continúo leyendo el fragmento que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Y ahí termina el fragmento que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí ya tiene muchos más matices y pintas apocalípticos, si podemos mencionarlo. Pues eran situaciones que ya se venían viendo en 1950. Digamos que una de las... para nadie, sí. Exactamente. Y una de las características que ha manejado el ambiente político global es una fuerte representación del sionismo político en el poder mundial. Tomemos de ejemplo a los Rothschild, ¿sí? Que son los banqueros europeos que sirvieron a diferentes coronas a lo largo de la historia. Ellos han tenido un gran peso político y económico en toda la historia, digamos que hasta inicios del siglo XX. En el siglo XX ya se había un poco diezmado el poder de los Rothschild, pero tuvieron gran participación. Entonces era gran, digamos que era Vox Populi, era muy bien conocido la influencia de estos grupos sionistas en la política internacional. No era sorpresa para nadie. Pero entonces acá es donde empezamos a ver que cosas que pudieron ser inventadas o no se están cumpliendo, están siendo proféticas, y es donde empieza el misterio de estas cartas. Procedemos a leer la parte que corresponde a la Tercera Guerra Mundial, y dice así: Tercera Guerra Mundial. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo en que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más, divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Y continúa la carta. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad, de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a estos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde este momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Y aquí finaliza la carta. Entonces, como vemos, tiene un gran matiz conspirativo, al cual, según lo que dice, es que se provocará un gran conflicto mundial, donde sus principales protagonistas serán el Islam desbocado y un sionismo absolutista, ¿sí? Pero político. Exactamente, político. Que lo que llevará es a un desgaste de todas las naciones involucradas en este conflicto mundial, y el cual conllevará que se acepte a un único líder mundial absoluto, que es el que regirá sobre todas estas naciones ya desgastadas económica, política, cultural y mentalmente. Ok, pero hay una
cuestión muy clave y es que mencionan a Lucifer. Sí, porque efectivamente, si nosotros vemos y no, digamos, nos ponemos en los zapatos de William Guy Carr, y es en lo que ha estado pregonando siempre la doctrina cristiana, es que va a haber un gobierno único del anticristo, que es el hijo de Lucifer, ¿sí? Entonces digamos que estas cartas, según pues su autor, ya citado William Guy Carr, casan perfectamente dentro de estas profecías que dicen que después de la Tercera Guerra Mundial va a haber un gobierno mundial en el cual la cabeza va a ser el anticristo o el hijo de Lucifer, como ya lo acaban de citar las cartas. A mi modo de ver, son teorías conspirativas, pero si nosotros nos ponemos a leer entre líneas, pasa algo muy interesante, y es que en este momento de la historia efectivamente sí hay un conflicto entre el Islam, ¿sí?, entre varias naciones que representan el Islam y otras naciones que representan el sionismo, como es el Estado de Israel, ¿sí? No, y que no solamente eso, sino que sí se ve un desgaste a nivel mundial, porque pues por un lado está el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay tensiones entre China y Tailandia. Y obviamente pues Estados Unidos está ahí hoy por hoy, digamos, dándose el pulso con China por el tema económico, ¿sí? Entonces tensiones hay por todo lado. Y este conflicto no es nuevo tampoco. Es un conflicto que lleva muchos años forjándose. Entonces sí hay un desgaste a nivel general también. Sí, y yo diría que no solamente un desgaste, digamos, como bélico o social, sino que, digamos que tras la cortina del despertar de la conciencia, la gente se ha separado mucho de las religiones. Ya en Europa se ha visto que cierran iglesias para abrir librerías. En Latinoamérica, pues como una visión personal, he visto que ya la gente es menos religiosa, menos espiritual, por decirlo de alguna manera, sino es más consciente. O sea, van más por el lado de despertar de la conciencia para buscar una espiritualidad y no buscar la espiritualidad per se en una religión. O sea, las religiones últimamente, de hace 10, 15 años para acá, han perdido muchísima fuerza a nivel social. Sí, es correcto, es correcto. Si nosotros vemos en los últimos años, sin ir más lejos, en las últimas 2 o 3 décadas, comparadas a principios del siglo XX, lo que es toda la doctrina judeocristiana, específicamente pues el cristianismo en Occidente, ha perdido muchísimo terreno, ha perdido bastante terreno. Esa es una crisis que el mismo Papa ha mencionado en varios de sus discursos. Digamos que se ve una cristiandad debilitada en los últimos siglos, y pues si nosotros hacemos un revisionismo histórico, la cristiandad siempre ha estado de la mano de los grandes poderes fácticos, siempre ha estado cerca de los reyes, siempre ha estado cerca de los grandes imperios, de los presidentes de naciones de primer mundo, y ese terreno que ha ganado desde, digamos, a partir de su creación hasta el siglo XVII, XVIII, XIX, se ha visto diezmado. Entonces es una iglesia que se ve debilitada, y si nosotros le aunamos, le sumamos estos conflictos mundiales, de los cuales ellos pudieron haber sido mediadores, y los cuales se siguen desarrollando, entonces el poder que tenía la iglesia cristiana, la iglesia católica específicamente, queda en entredicho. Entonces a ese nivel de detalles donde las cartas se hacen aterradoras, que empiezan a dar pistas de cosas que están ocurriendo, que están pasando, y que pueden llegar a producir un tercer conflicto mundial a gran escala. Perfecto. Teniendo todo eso claro, y sonamos, por decirlo así, religiosos, las palabras claves han sido conspiración y religión. Sí, queremos aclarar que no estamos como fomentando la cristiandad, el catolicismo. Cada quien tiene sus
sus creencias, sus ideologías, pero como lo decía Oscar, si nos ponemos a leer entre líneas, todo se está ejecutando. Y ahí es donde viene lo contradictorio, lo mágico, lo inexplicable, que es que se esté dando actualmente todo este conflicto. Es interesante ver cómo todo se ha cumplido, pero ya sabiendo cuáles eran las cartas, en qué consistían, vamos a cerrar pues el tema diciendo, ¿son reales? ¿No son reales? ¿Qué creencias? De todas maneras, a nuestra audiencia le dejamos la oportunidad que en el cajón de comentarios opinen, nos den sus referencias, qué piensan, qué creen. Siempre vamos a estar acá dispuestos a leer todos los comentarios y socializar sobre este episodio que estamos presentando el día de hoy. Entonces, no sé, Chris. Ay, que sí. Vale, pues una pregunta para todos, ¿sí? Desde la percepción personal de cada uno, ¿son o no son falsas? ¿O qué matices tienen? Empecemos por Sebastián. Bueno, pues decir que son falsas con tanta coincidencia, pues por ahí dicen que las coincidencias no existen, ¿no? Yo digo que de todas formas con estos grupos de poder como la masonería, fácilmente podrían haber ocultado la veracidad de estas cartas, ¿sí? Digamos que no era algo descabellado ocultar su existencia. Y ya partiendo de ahí era mucho más fácil ejecutar seguramente muchos planes que tenían. Entonces, pues para mí pensar que como tal sean falsas es complicado, ¿sí? Viendo tantas coincidencias. No sé qué dicen los demás. Listo, Cuervo. Bueno, a mi modo de ver, y pues con la investigación que se realizó para este podcast, yo sí pienso que las cartas son falsas. Sí, yo pienso que las cartas son falsas, son más producto de mentes conspirativas que tienen tendencia a ordenar el caos y pues obviamente tienen que darle un propósito a todo ese desorden y toda la información que la encuentran. Pero hay una particularidad, que es las cartas pueden ser falsas. Digamos que tampoco lo estoy afirmando al 100% que las cartas sean falsas, pero pues eso es lo que indica la investigación. ¿Por qué se están cumpliendo? Esa es el interrogante que yo tengo. ¿Por qué se están cumpliendo? Hay varias, digamos que hay varias teorías o hay varias ideas de por qué se pueden estar cumpliendo. Digamos que una teoría muy personal que yo tengo, la estaremos explorando en próximos capítulos, y es que el pensamiento tiene poder. Desafortunadamente estamos viviendo en tiempos convulsos, son tiempos complejos, tiempos difíciles, estamos a puertas de una recesión mundial económica, que es la que predicen muchos economistas para 2024, y cuando las condiciones se dan y las personas empiezan a pensar pesimistamente, o sí, digamos catastróficamente, se empiezan a cumplir las peores pesadillas de gran parte de la población. Recordemos que el pensamiento tiene poder, y a mi modo de ver, esta posible broma o este posible bulo que dieron los conspiracionistas se puede estar cumpliendo gracias al pensamiento unificado de la población que como consecuencia de estos tiempos convulsos que estamos viviendo. Esa es mi opinión. Listo, o sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Listo. Víctor. Ok, sí, al igual que Oscar, yo veo que detrás de todo el caos les funcionó. Les funcionó, le dieron un orden, una idea, y es lo que están ejecutando. Siempre va a estar, y como lo mencioné al principio, el misterio frente a todas estas sociedades secretas. ¿Cuáles sus verdaderos propósitos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren lograr? ¿Sí?
Entonces, mi posición es igual a la de Oscar. Tienen notas, tienen matices de que son falsas, pero pues estas élites lo supieron aprovechar. Entre todo ese caos que tuvieron ellos con su desertor, organizaron un guión y ese guión es el que están ejecutando en estos momentos. Y bueno, Chris, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo me voy a echar al agua. Yo voy a decir que son verdaderas. ¿Por qué? Porque me parece demasiada coincidencia que se estén cumpliendo, ya sea digamos por un pensamiento masivo, ¿sí? Del negativismo. Sin embargo, se están cumpliendo, ¿sí? Y no me parece que sea coincidencia que se estén cumpliendo, y más al pie de la letra, ¿ok? Porque es que me parecería mucha coincidencia que alguien hiciera una broma sobre el sionismo político contra el Islam y que se esté cumpliendo. Y esa broma se hizo hace más de 50 años, más de 70 años, ¿sí? Y que hoy en día se esté cumpliendo y que hoy en día estemos viendo cómo se está desarrollando este tipo de cosas. Obviamente no quiero salir a la calle a decir que el mundo se va a acabar porque se está cumpliendo esa carta. Entonces, no. Pero sí, digamos que hay matices en los cuales hay reflejado una cierta cantidad de pasos y una cierta cantidad de órdenes que se están expresando en esas cartas y que se están viendo desarrolladas en ese momento, y estamos, digamos que podría decirse que a portas de una tercera guerra mundial. Obviamente no quiero que pase, y si pasa no quiero estar vivo para verlo. Sí, esperemos te equivoques con esa apreciación y esperemos nos equivoquemos y que el conflicto no pase a mayores de lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que esperamos todos. Pero sí es un tema interesante de examinar, porque pues son cosas que para bien o para mal se han venido cumpliendo, sean falsas o no. Y eso es lo que aterra de estas cartas. Exactamente. Bueno, y a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando, ¿qué piensan ustedes? ¿Son verdad? ¿Son falsas? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto sobre la masonería, sobre los hilos detrás del poder, sobre todo esto que hemos estado hablando en este tiempo? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mis compañeros, Oscar, Sebas, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y recuerden, nos vemos en una próxima emisión. No se les olvide, Dark Fire Society. Nos encuentran en redes sociales como Dark Fire Society. Muy bien, Instagram, YouTube por ahora y Facebook. Hasta la próxima. Chao.